Entonces, las objeciones sobre este tema, bueno, se trata de que algunas personas llegan a pensar erróneamente que la salvación se pierde porque aparentemente hay algunos versículos en la Biblia que así parecen indicarlo. Entonces vamos a clasificar estos versículos, que son los versículos que se presentan una objeción a la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos. Entonces, los estudiosos han dividido estos textos como objeciones, donde hay textos que indican no que la salvación se pierde, sino que pudiera ser el caso que las personas que parecen ser salvas en realidad están autoengañadas, ¿sí? Hay otros textos, en segundo lugar, ahorita hablaremos de cada uno de ellos. Hay otros textos que aparentemente nos hablan de que algunas personas los leen y dicen, no, aquí está diciendo que la persona se pierde, ¿no? Y en realidad nos hablan, son textos que nos hablan de la posibilidad de la pérdida de la recompensa o de las recompensas. O sea, no están hablando de que la persona pueda perder su salvación, pero existe la posibilidad. Eso es algo que debemos de considerar profundamente, ¿no? O sea, hay algunas personas que interpretan la gracia como decir, yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia y puedo vivir como a mí se me antoje, ¿no? O sea, es una interpretación totalmente en una perspectiva teológica conocida como antinomiana, contraria a la ley. O sea, yo soy salvo por la gracia, no tengo nada que ver con la ley, no me metan a mí en obligaciones de hacer nada. O sea, yo te digo, como creyente estás obligado a guardar la ley. Si tú dices ser creyente y no guardas los mandamientos y no guardas la ley, entonces tienes motivos muy serios para dudar de tu profesión de fe. Ya hemos hablado, ¿no? El apóstol Pablo dice que por la gracia, por medio de la fe, dice Romanos 3:31, establecemos la ley. Nosotros fuimos justificados por la gracia para que a través de esa justificación nosotros cumpliéramos la justicia. O sea, lo que era imposible, dice Romanos 8:4, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo está en vosotros, ¿sí? Y la Escritura nos habla claramente que nosotros hemos sido justificados con la finalidad de que la justicia de Cristo se cumpla en nosotros. Entonces, cualquiera persona que no obra justicia y que no se santifica y que no obedece los mandamientos tiene serias evidencias de no poseer la salvación de la cual la Biblia habla, ¿no? Porque por medio de la fe, repito, establecemos la ley, ¿no? Ahora, ya me estoy yendo por otro lado. La tercera clase de textos en la Escritura que aparentemente nos hablan de algunos piensan de que la salvación se pierde, en realidad se trata de textos que hablan de la posibilidad de la apostasía. Entonces, en cada una de estas secciones vamos a ver los pasajes. En la primera parte, ubíquese por favor en Mateo 7, ¿no? Vamos a comenzar a ver los textos que nos hablan de la posibilidad del autoengaño. Algunas personas que objetan Mateo 7, que objetan la salvación que habla la Biblia, a los que antes amó, a estos predestinó, a estos llamó, a estos mismos justificó, de tal manera que de todos los hijos de Dios no se perdió ninguno, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Entonces, algunos dicen, bueno, pero es que yo he leído en la Biblia, por ejemplo, aquí en Romanos 7:21, y dice,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Algo que establecimos en el estudio anterior es que la Biblia asegura la preservación de los verdaderos creyentes. La Biblia no asegura la salvación de todos los profesantes. La Biblia asegura la preservación de todos los verdaderos creyentes. El asunto es que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si somos verdaderos creyentes o no. Si tú eres una persona que ha andado zigzagueando y dando la vuelta de aquí para uno y otro lado y luego quieres oír un sermón que te asegure que tú vas a ir al cielo, no lo vas a escuchar. ¿Sí? Te vas a sentir agraviado y ofendido, ¿no? Porque si tu vida es un zigzag, lo más seguro es que tú seas un zigzag, que no seas un creyente verdadero. La Biblia nos habla de la posibilidad de que los creyentes verdaderos tropecemos, pero todo creyente que está bajo el poder y el que dice ser creyente, todo profesante que está bajo el poder y el dominio del pecado, tiene serias evidencias para pensar que no es un creyente, y mientras tenga vida y esperanza. Porque si Dios le concede la gracia, ¿no?, de que se vuelva verdaderamente. Así pues, este versículo, Cristo nos dice, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay personas que dicen ser creyentes, que pasaron al frente bajo el influjo del sentimentalismo, del emocionalismo, y fueron persuadidos con métodos falsos de evangelismo, y llegaron a pasar al altar, a tomar una decisión, y su vida es un zigzag. Son personas perdidas. Si tu vida está perseverando en la obediencia, tienes serios motivos para pensar que eres un hijo verdadero de Dios. Esta palabra descubre a los malvados, ¿no? Los descubre, ¿no?, para que se arrepientan. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta parte me gusta esta parte, hablar sobre esta parte. Ya saben ustedes, la hermana ya se está sonriendo, ya sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Lo bueno es que en nuestras iglesias no andamos profetizando, ni hablando lenguas, ni hablando todas esas locuras, ¿no? Nosotros entendemos que la palabra es la revelación. Nos fue dada en dos tiempos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fueron usados los profetas y los apóstoles. Dios les usó y les inspiró para entregarnos su palabra. El canon está cerrado, la Biblia está completa, no se le puede añadir nada. Todas esas personas que andan diciendo que tienen revelaciones, que Dios les da profecía, que soñan, ¿por qué no cuentan que soñaron que estaban siendo ahorcados o que los ahogaron eso no lo quieren contar, solamente cuentan sueños que volaban y que iban en el aire. ¿Verdad que los creyentes sí deben de soñar eso, como que andan en el cielo ya volando? No, y quieren que el pastor les diga, no, yo creo que sí es un adelanto, Dios te está dando un adelanto, porque a lo mejor ya está cerca del cielo. No, hermanos, es una vacilada eso. Si tú andas en la obediencia de los mandamientos, probablemente sí, el pastor se anima a decir, no, seguramente ese sí es un creyente verdadero, por su perseverancia, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos, no es muy aplicable este versículo a los creyentes que tenemos una profesión seria de fe, como reconocemos en muchas iglesias de la línea histórica de los bautistas. ¿Sí? No tenemos revelaciones, no tenemos profecías, no andamos vomitándonos unos a otros, no hablamos lenguas. ¿Me explico? Usted sabe todo eso, ¿no? No echamos el quejido, ni el aullido del lobo, ni ninguna locura de esas. Eso no es de Dios. No tenemos ni la unción de la manguera, ni del aceite, ni de ninguna otra tontería que se le ocurre a alguien, ¿no? Se tiran al piso y les da el telele, así empiezan a temblar y dicen, es que lo tomó el Espíritu Santo. No lo ha de haber tomado el diablo, ¿no? O sea, un espíritu de demonios. Perdón, pero el asunto es,
Muchos me dirán, entonces se sorprenderán. Oye, no, si yo era el que más temblaba ahí en la congregación, apenas empezaba yo a temblar. Es que ya lo está tomando el Espíritu Santo, ¿no? Y estaba temblando, lo está tomando, no, lo que le está tomando es un temblor, a lo mejor quién sabe en qué condiciones andará, ¿verdad? No hay ninguna evidencia. Los que tiemblan, sí, hay un himno muy hermoso que nos dice que temblamos, ¿no? ¿Cómo se llama ese himno? ¿Viste tú? Y a veces yo le decía a los hermanos, no quiero que cantemos ese himno porque no vaya a ser que a alguno se vaya a agarrar que le dé el temblor y no. A veces nos emocionamos mucho, nuestra comunión con Dios es intensa, le adoramos, le bendecimos y las emociones nos embargan en nuestra alma, ¿no? Derramamos lágrimas, tenemos gozo adorando a Dios, pero de ahí a que nos agarre el tembeleque ya es otra cosa, ¿no? Entonces, sí lo cantamos y nos gusta mucho ese canto, gracias a Él. Viste tú, ¿sí? Es el, ¿qué? ¿100 qué? 118, muchas gracias. Bueno, ya, si no lo ven al ratito luego entonamos, algún día. Entonces, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, en aquel día me dirán, profetizamos, lanzamos demonios, expulsamos, estuvimos en un culto de exorcismos. Y ¿qué les dice? No los conozco, les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, no los conozco. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no sabía quiénes eran? No, estamos hablando de la palabra conocer en sentido salvífico. A los que antes amó, a los que antes conoció, a estos amó, a los que antes decretó, señaló para salvación, a estos amó, y a los que amó, a esos mismos justificó, y a los que justificó, a estos mismos glorificó. Estamos hablando, no los conoce, ¿qué quiere decir? Que no eran parte de su pueblo elegido. O sea, fíjese cómo es el engaño, ¿no? Tantas iglesias que andan diciendo, no, la evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo de Dios y de que irás al cielo es que hables lenguas, que te tires al piso, que tiembles, que hagas un montón de cosas. No es ninguna evidencia, es nada. La única verdadera evidencia es que tú andes en el camino de la obediencia, que ames a Dios, que ames los mandamientos, que verdaderamente andes en la obediencia de corazón, en el camino de Dios. Entonces, aquí ese texto nos está diciendo, no que eran verdaderos creyentes y se perdieron, sino que el Señor dice, nunca los conocí, nunca fueron parte de mi pueblo escogido. ¿Qué eran? Eran personas autoengañadas. Ellas pensaban que porque habían hablado lenguas, porque se habían azotado al piso, porque habían soñado que volaban, iban a ir al cielo. No. Hemos hablado, o sea, hermanos, cuando estamos hablando de estas cosas, ¿quiénes son las personas autoengañadas? Son las personas que no saben cómo es la salvación, son las personas que no entienden qué es pasar de muerte a vida, son las personas que no pueden definir cómo es que una persona es regenerada, ¿no? Las evidencias de la salvación, que creemos, que tenemos las marcas que hemos sido regenerados, que tenemos el testimonio del Espíritu Santo, en que estamos siendo guiados en la obediencia, que oramos, que leemos, tenemos una relación viva con Dios, tenemos una relación viva con la Escritura, tenemos una relación viva con la iglesia, muchas evidencias. Si no tenemos estas cosas, lo más probable es que si nuestra obediencia solo es superficial, si usted es creyente solamente de domingo, si usted se va a su casa y en su casa hemos tenido noticias, ¿no? de matrimonios que no saben, es un lugar donde se practica el boxeo, ¿no? Pero vamos a personas que dicen ser creyentes y en su casa se comportan como boxeadores. O que aquí nos saludan de besito y en su casa se hablan con canalladas y palabrotas y cosas así. No, hermanos, son personas autoengañadas. ¿Es definitivo?
No lo sé. Lo que es, invitamos a las personas que quepan en estas descripciones a que verdaderamente se arrepientan, a que verdaderamente se vuelvan, porque así estábamos nosotros muertos en delitos y pecados y andábamos en la misma senda de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es grande en misericordia, nos alcanzó con su gracia y nos transformó, y de un corazón corrupto y perverso ahora salen deseos amorosos, deseos de obediencia, deseos de servicio, deseos de orar, deseos de glorificar a Dios, deseos de ir al cielo. ¿Dónde se habría visto eso? Que un corazón perverso y maligno que solo pensaba en el mal sea transportado, ¿no? Transformado, cambiado en la obediencia. Entonces, bueno, no eran creyentes verdaderos, no eran conocidos, no eran parte del pueblo de Dios. 7:24, el mismo pasaje dice, después de decir nunca los conocí, son obreros de maldad. Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. O sea, el que oye el Evangelio, que cree en Cristo, el que recibe la palabra de Dios, el que obedece la palabra, entonces dice, lo compararé a un hombre que prudente, que edificó sobre la peña. O sea, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una casa. ¿Y qué le estás poniendo ahí? ¿Por qué tanta varilla? ¿Por qué esas zapatas? Y ¿por qué esas cosas? Para que no se caiga la casa. Y si vives allá en Guerrero o en Oaxaca, ya ves que tiembla cada rato, entonces hay que ponerle unas zapatotas, ¿no? Para que si tiembla no se caiga la casa. Entonces, edificó su casa sobre la roca, es un hombre prudente. Y descendió la lluvia y no pasó nada. No, si usted construye la casa en una ladera que está así inclinada y usted la pone en la mera esquina, se va a caer su casa. ¿Sí? Se va a caer. Si usted edifica su profesión de fe sobre un solo acto de obediencia, ¿no? y vive como un villano, su profesión de fe es falsa. No es tan difícil definirlo, ¿no? Sigue diciendo en el versículo 25, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, las pruebas combatieron contra aquella casa, contra aquella profesión de fe, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros estamos fundados sobre Cristo, la justicia de Cristo nos sostiene. Confiamos en ella y gracias a ella nosotros somos aceptos cada instante, cada momento, cada día, aún en las peores circunstancias de nuestra vida. Por medio de la fe somos recibidos por la justicia de otro, por la justicia de Cristo. Por eso Dios nos acepta. ¿Sí? Nos duele tropezar, nos duele caer, nos duele resbalarnos, pero normalmente perseveramos en el camino de la obediencia. A veces tenemos raspones, chipotes, caídas, pero el tenor de nuestras vidas es normalmente en el camino de la obediencia. De cuando en cuando te resbalas, así como le echa la culpa a los zapatos, la señora le echan la culpa a los tacones, es que traía tacones y ¡pum! Y para abajo, ¿no? Y nos resbalamos. David también traía tacones, pues se resbaló y se fue hasta abajo, ¿verdad? Traía tacones de otros, no. Entonces sigue diciendo, cualquiera que oiga estas palabras, lo compararé, versículo 25, descendió la lluvia y no cayó, 26, y cualquiera que me oiga estas palabras y no las hace, o sea, oye el Evangelio, dice, no, yo soy de aquí, yo quiero caminar en el Evangelio, y con los métodos modernos, esos métodos modernos de evangelismo traen muchas tragedias, ¿no? Porque la persona dice, pasen al frente, tomen su decisión, levanten la mano, repitan la oración conmigo, y ahí van las personas como borregos, ¿no? A repetir y hacer lo que otro les dice, sin tener una experiencia creíble de salvación. Entonces solamente repiten y luego se van y se olvidan, no practican, no obedecen, vino aquí el evangelista, tocó a mi casa y me dijo, ¿quieres irte al cielo o al infierno? Déjame, no, pues al cielo. ¿Sí? Entonces tienes que aceptar a Cristo. ¿Lo quieres recibir por medio de la fe? Sí,
Bueno, y ya, recíbelo y repite conmigo la oración. Gloria a Dios, ya fue salvo. O sea, un engañado más, ¿no? ¿Sí? Algunos hermanos fueron defraudados de este falso evangelio porque dijeron, yo repetí la oración, hice todo lo que me dijeron y yo no sentí ningún cambio en mi vida. Fueron honestos cuando menos, ¿no? Repetí lo que me dijeron, me hinqué, repetí la oración y no ocurrió nada. O sea, yo sigo siendo el mismo perverso, con los mismos pensamientos, los mismos deseos, insanos y lleno de maldad. No pasó nada en mi vida, no soy salvo de nada. Qué bueno, entonces busca la verdadera salvación. Pero hay personas que se van a decir, no, yo repetí lo que me dijo el pastor y yo ya soy salvo, él dijo. ¿Entonces? Y muchos pastores cometen el error de decir, y desde este momento, ahorita está Dios ahí escribiendo tu nombre en el libro de la vida, gloria a Dios, hermanos, y toda la congregación, sí, bravo, gloria a Dios, y puro emocionalismo, ¿no? Dios sabe quiénes son todos los hijos verdaderos de Él. Uno tiene que escribir, ay, bueno, a ver si sí me hace caso. No, hermanos. O sea, cualquiera que tiene una profesión de fe y no hace la voluntad de Dios, le compararé, dice el versículo 20, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron y soplaron los vientos, las pruebas dieron con ímpetu en aquella casa, en esa profesión, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Era una persona salva que se perdió? No, era una persona que estaba autoengañada, pensaba que era salvo, pero no lo era, ¿no? Entonces, por eso tomamos tanto cuidado en la aceptación de los miembros de la iglesia. Les preguntamos cómo es que usted fue salvado, cómo es que le salvó Cristo, cómo es que el Señor le salvó. No, y la persona nos va a contar su experiencia. Las experiencias de salvación siempre están relacionadas con el escuchar la palabra, con la convicción de pecado, con el temor de condenación, con la posibilidad de alcanzar misericordia y hasta que la persona es persuadida interiormente y transformada, regenerada la persona hacia el arrepentimiento y la fe, preparado para el arrepentimiento y la fe. Entonces, pero si la salvación no es así, entonces es una persona que está edificando sobre la arena. Usted es constructor, más o menos contratista. ¿Cuántas casas ha construido sin cimientos? ¿Por qué? Se caen. Es sencillo, ¿no? ¿Sí? Es que nos vamos a ahorrar mucho en varillas si no le ponemos cimientos. Sí, pero te vas a ganar mucho en demandas, ¿no? Vas a decir, este cuate nos engañó, construyó y se cayó la casa, ¿no? Si tú dices, no soy bueno para orar, no me gusta orar, no soy bueno para leer, ¿sí? No soy bueno para obedecer, no soy bueno para andar en la adoración y en los caminos de Dios, pero sí quiero ir al cielo. Te vas a ir al infierno. ¿Me explico? Los creyentes verdaderos tienen evidencias de haber pasado de muerte a vida. No es presunción, es un análisis. Hemos mandado tantas veces a personas a decir, lea con mucho cuidado la primera carta de Juan, las evidencias de carácter espiritual y moral de que una persona ha pasado de muerte a vida. No practica el pecado, practica la justicia, vence al mundo, tiene la fe de Cristo, guarda los mandamientos, ama a sus hermanos. Todas las marcas están ahí. Entonces uno va con un papelito. Sí, no le hablo a la hermana, no hay nadie que se llame Enriqueta aquí. No le hablo a la hermana Enriqueta, la odio. No, pues entonces, ¿cómo vas a odiar a una hermana? Aquí se odian y no se hablan y en el cielo van a estar juntas. No, hermano, o sea, no tienes que odiar a nadie, tienes que amarlo. Imagínate, Dios nos manda a amar y orar por nuestros enemigos. Hay un hermano que continuamente nos dice, ¿no? Dice, amar y orar por nuestros enemigos como por nuestros propios hijos. Es
que me cae gorda la vecina, no la aguanto, me riega la basura, me echa la basura de la suciedad del perro y siento que la odio. Ore a Dios, no, porque no la tiene que odiar, tiene que amarla, tiene que pedir por su salvación. Y si hay algo que, no, siento como que, ore por eso, para que se salga la basura de su corazón, ¿no? Estamos en esta serie, está en mi mente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La tengo guardada en mi corazón, y en mi corazón brota esa obediencia desde dentro, porque guardo. No se trata de nada más oír. No, la guardo para que esa palabra me gobierne, me guíe, me dirija, me exhorta, me proteja. Eso es de lo que se trata, escuchar la palabra, es la palabra de Dios. Entonces, estos textos nos sirven como advertencia. O sea, si en el examen que hago de mí mismo, segunda de Corintios 13:5, ¿no? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, si Cristo está en vosotros, si no estáis reprobados. Examinaos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay peligro, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Que yo piense que soy salvo y que en realidad sea una persona autoengañada, ¿no? ¿En dónde está cimentada mi profesión de fe? ¿Qué evidencias tengo para saber si he pasado de muerte a vida? Y si, no, es que ya va a empezar a hablar el hermano de esto y yo me pongo nervioso, empiezo a temblar y siento y si no soy, y si quién sabe, hermano, ¿no sería mejor saberlo ahora? Si ahora lo sabes, tienes tiempo para humillarte delante de Dios y pedirle: Señor, he descubierto que no soy un hijo tuyo, he descubierto que no soy salvo, te ruego que me alcances, que transformes este corazón de piedra en un corazón de carne. Ten misericordia de mí. ¿Cuántos ciegos, cuántos paralíticos, cuántas personas incapaces le rogaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia, perdona mis pecados, límpiame, sálvame? Si lo toco, alcanzaré salvación. Extiende tu mano, extiende tu fe, confía, abrázate de Cristo y dile: he sido un hipócrita, no soy salvo, pero si tú me alcanzas ahora, si tú tocas mi alma, seré salvo. El que a mí viene no le echo fuera. Hermano, hemos acudido al Señor y nos hemos abrazado así, muchas veces dudando de nuestra propia salvación. No es malo dudar de nuestra salvación, es malo afirmarnos no teniendo evidencias de que somos salvos. ¿Sí me explico? Si tenemos dudas, postrémonos delante de Dios y decir: Señor, concédeme la seguridad, ayúdame a obedecer, ayúdame a amarte. Mi corazón es terco, necio, quiere volver al mal y yo no quiero ya el mal, ya me lo mostraste, ya lo entendí, ya no quiero ir, ayúdame. Cristo tiene misericordia de los pecadores, ¿no ha dicho que Él salva pecadores? Entonces, si tenemos dudas, es mejor arreglar ahora esas dudas y no cuando ya estemos delante de Dios y no te conozco, ya no habrá posibilidad de retroceder. Ahorita es buena oportunidad. Entonces, no se trata de que las personas sean salvas y se pierdan. Se trata de que las personas pensaban que eran salvas y se autoengañaron, ¿no? Y al final, que llegaron a comparecer delante de Dios, fueron descubiertos con la verdad: no te conozco, ¿no? ¿Tiene miedo? Ya sabemos lo que debemos hacer: humillarnos y buscar. ¿Sí? Haced firme vuestra vocación y elección, practicando la verdad, acercándote a Cristo, que sea manifiesto, ¿no?, que eres un hijo de Dios, para que no seas encontrado al final como una persona
autoengañada. Todos estos textos nos ayudan y nos advierten, ¿no? Como dicen en mi pueblo, para que no nos durmamos en nuestros laureles, ¿no? Va a haber examen el viernes. ¡Ay, maestro, no he estudiado! El viernes del mes que entra. ¡Ay, qué bueno! Estás advertido, ¿no? Va a haber un examen. El examen de nuestra profesión de fe. Hay que hacerlo cuanto antes, ¿no? Ya lo sabemos. El hermano ha predicado el tema, ustedes ya me han escuchado a mí, han escuchado a otros predicadores, los hermanos en otras iglesias, hemos escuchado, ¿no? Hay manera de saber si uno tiene una profesión cierta de fe o no. Ok, el segundo caso, 1 Corintios 9. Entonces, aquí los textos que hablan no de que una persona sea salva y se pierda, sino de que una persona sea una persona autoengañada y no haciendo caso de las advertencias, termine su vida en un desastre, ¿no? En segundo lugar, hay textos que nos hablan no de que la salvación se puede perder o que una persona se pierda, sino de la posibilidad, 1 Corintios 9, el caso del apóstol Pablo. Imagínense usted, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos da ese texto que nos conmueve hasta el alma, ¿no? Diciéndonos que nos apartará del amor de Dios que es en Cristo. La salvación es segura, es una obra completa y firme. Y ahora escuchamos al apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando del proceso de la santificación. Y nos dice en el versículo 24, poniendo una ilustración, exhortando y animando a los creyentes a que seamos serios en nuestro proceso de santificación, a que seamos obedientes y procuremos andar en el camino de Dios, que no vivamos un cristianismo superficial. No sabéis, dice, en el tiempo que estaban las Olimpiadas allá en aquel entonces, cuando iniciaban, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno es el que se lleva el premio. Entonces el apóstol dice, corran de tal manera que ¿qué? Llévensela tranquila, vayan así, calmados, no se exciten tanto, llévense. No, dice, corran de tal manera que lo obtengan el premio. O sea, hay que echarle toda la carne al asador. Entonces, y todo aquel que lucha ahora cambia de la corrida a lo que le gusta a nuestro hermano, ¿verdad? Que es el jab, el box, ¿verdad? Entonces, ahora cambia el ejemplo y ahora nos habla de la lucha, del box. Dice, el que lucha, de todo se abstiene. Y los que luchan, la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, una guirnalda así. Por cierto, ahora nos parece muy fea, ¿no? Yo quisiera una peluca en lugar de guirnalda, ¿verdad? Pero así como para rellenarle algo ahí, pero no, una guirnalda se ve medio fea. Una medalla, ¿no? O algo. Hermanos, dice el apóstol, corren por una corona corruptible, pero piensen en lo que nosotros estamos buscando. Es algo que incorruptible, es la vida eterna. Es la corona de justicia que el Señor dará a todos sus hijos. Entonces dice, así que en mi trabajo de santificación, en mi lucha contra el pecado, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, sino que lucho contra el pecado de manera consistente, ¿no? De esta manera peleo, no como quien está tirándole al aire, haciendo sombra, ¿no? Es decir, no, le tiro para pegarle al pecado. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? No, pues soy medio soberbio, ¿no? Entonces, pues pégale duro a la soberbia, ¿no? Es que soy medio egoísta, sí, pégale duro a tu egoísmo, ¿no? Tienes que negarte, tienes que rogarle a Dios. Es que estoy sintiendo esos pensamientos. O sea, estás luchando contra la impureza, estás luchando contra la codicia. ¿Contra qué estás luchando? Pégale duro. ¿Sí me explico? No, ya no es una sacudidita. ¿Sí? Voy a hacer como que no veo. No, hermanos, si no tienes que ver algo, no lo veas. ¿Me explico?
saca tu ojo, corta la mano, corta el pie. ¿Sí me explico? No como a ver si lo corto, no, córtalo. Sí, recuerdo una persona que en aquel entonces, no sé ahora, pero no voy a decir el nombre, se llamaba JJ Muñante, ¿no? Ese era el jugador de fútbol, ¿no? Es una locura, no me haga caso. Tenía un nombre esa persona, ¿no? Y siempre decía, ay, es que no sé qué me pasa. Y siempre acababa pasando por los lugares donde no debía pasar. Y le hacía así, para no ver, ¿no? ¿Qué andas haciendo ahí? Iba como por acá, pero siempre pasaba por allá, por donde no debía pasar. Hermano, entre comillas, ¿no? ¿Estás luchando contra el pecado realmente? ¿Estás corriendo como para alcanzar el premio? ¿O estás haciendo como que estás luchando contra el pecado? ¿Me explico? Hermanos, nosotros sabemos, ¿no? O sea, los hombres somos muy ojones y aunque los tengamos así los ojos chiquitos, ¿no? Pero somos muy ojones. Entonces, abusado, saquemos el ojo, ¿verdad? Porque de repente, imagínense que cada que muevas el ojo te den un zape. Sí, no, mejor no, ¿verdad? Porque vamos a acabar medio golpeados. ¿Qué te pasó? No, pues es que hice un trato con mi esposa que cada que le zape y, ay, no, mejor no haga ese trato, mejor verdaderamente ruéguele a Dios, ¿no? Las señoras están muy contentas porque estamos dando el zape, ¿sí? Pero cuando decimos, vayan por favor a la codicia, hermano, a ver los zapatos verdes esos que toda la vida he deseado, esos zapatos verdes de tacón o ese vestido rojo chillante que, ¿cómo se me vería a mí? Mire esa señora, no, ya no se le ve bien a mí, se me vería bien, no sé. Hermanas, por favor, y ya deben decir también, hermana, cuide sus ojos también, sus pensamientos, estamos luchando en serio, ¿no? Entonces, no como a la aventura. Entonces el apóstol Pablo dice, yo corro no como a la cosa incierta, peleo, pero verdaderamente no como quien hiere al aire, sino hiero mi cuerpo, dice, lo pongo en servidumbre. Y muchas personas confunden esto con la carne, ¿no? No, hermanos, esto no es la carne, esta es carne, no es de puerco, no, pero así casi, ¿no? Esta carne es nuestra carne, nuestros músculos. Pero la verdadera carne son la naturaleza pecaminosa, ¿no? Pensamientos, deseos, intenciones, ¿no? Los deseos de la voluntad sometida al pecado. Entonces, todas esas cosas forman parte de lo que la Biblia llama la carne, los deseos pecaminosos. Es algo que mora en el alma. La carne, este cuerpo de carne, es el instrumento o para hacer el bien o para hacer el mal. Pero es instrumento ¿de qué? De nuestro hombre interior. O sea, si a mí me dijeran, ¿en dónde mora la carne? ¿En dónde mora el pecado? Yo le he dicho 1000 veces esta ilustración. Dice, aquí mora en este dedo, aquí. Pues, o sea, si me voy a deshacer de la carne, ahí está. Llamen al carnicero, ¿no? Que lo corte y ya me libro de todo el pecado. No, hermanos, qué fácil sería combatir así, ¿verdad? Pero no, la carne forma los pensamientos, los deseos, la voluntad sometida al pecado. Y es una lucha terrible, ¿no? Porque nos humilla, nos deja ver todavía nuestra incapacidad, necesitamos el poder y la gracia y somos dependientes de la fuerza de Cristo para mortificar cada pecado, ¿sí? ¿Y qué vamos a decir? Otra vez volví a caer, otra vez. ¿Qué vamos a decir? ¿No te da vergüenza? ¿Otra vez? ¿No te perdoné ya tus pecados? ¿No lavé tu alma? ¿No te dejé limpio? ¿No estás escuchando cada semana la palabra para que limpie tu alma, para que limpie tu corazón? ¿No estás guardando la palabra en tu corazón para que sea limpiado toda tu alma y puedas verte libre del pecado? Es que no lo he estado guardando.
Nada más oigo y me voy a mi casa y luego prendo la tele y me paso ahí 80 horas toda la semana viendo la tele y estoy lleno de novelas y has estado jugando al cristianismo, ¿no? No estás tomando en serio tu carrera, no estás tomando en serio tu obediencia, no estás luchando contra el pecado. Estás dejando que tus ojos bailen, que tus manos vayan para allá, que la codicia que está, no la quieres matar. Hay una historia muy famosa de un puritano, no me acuerdo el nombre de él, pero este puritano decía, orando, ¿no? En un momento de fervor, Señor, envía a tu ángel. Está en el libro de J. Packer sobre la santificación, esa ilustración. Entonces, envía a tu ángel con la espada flamígera para que, tenía la concupiscencia, ¿no? Para que me quite esta asquerosa concupiscencia, así como en las novelas esas, en los programas de las películas esas, y está la asquerosa pegado ahí, que me quite esta asquerosa carne, deseos pecaminosos que están. Y entonces Dios nunca concede esas cosas, pero en esa ocasión dijo, aquí está el ángel, vas, y aparece con la espada, listo para darle el espadazo, ¿no? Y matar la concupiscencia. Y luego ya cuando la iba a matar, dice, espérate, porque me dice cosas agradables, ¿no? Me dice qué guapo soy, me dice muchas cosas bonitas. Entonces, bueno, ¿quieres matar el pecado o no lo quieres matar? ¿Le vas a hacer caso? ¿Te dice cosas buenas? Te va a destruir. La codicia destruyó la profesión de fe de David momentáneamente, ¿no? Lo hizo humillarse hasta lo más terrible. Destruyó su testimonio desde que David cometió su pecado. ¿Sí? 1000 años antes de Cristo, hasta ahorita, estamos en el año 2022, 3000 años machacando los predicadores de la Biblia, el pecado de David, una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿No entendemos? Fue salvo, está en el cielo, sí, pero quiere servir, un sustituto para que se ponga en el lugar de David, para que estén hablando de él en cada domingo, en cada predicación, en cada ocasión que se presta la circunstancia para volver a decirlo, como el hermano. ¿Cuál? ¿Queremos estar en ese lugar? No, hermanos, hay que luchar verdaderamente. Entonces el apóstol Pablo dice, yo hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser, ¿cuál es la palabra usada ahí? Reprobado. La pregunta es, los que estamos viendo los textos que nos hablan, ¿sí?, de los que dicen, ya ves, el apóstol Pablo tenía miedo de ser reprobado. Hermano, no tenía miedo de perder su salvación, tenía miedo de convertirse en otro David, vamos a decirlo de esa manera. Tenía miedo que después de haber sido heraldo, anunciando la salvación a otros, predicando la justificación por la fe, la santificación por la obediencia de la palabra, y luego que salgan con que el pastor se convirtió cayó y golpeó a su esposa, o el pastor hizo esto, y habiendo sido heraldo y habiendo predicado que luchemos contra el pecado, y el propio pastor que lo anunció tantas veces no lo está haciendo en su vida. Y mira lo que hizo. Está reprobado en cuanto a que perdió su salvación, no, está reprobado en cuanto a su testimonio, ¿no? Hoy veíamos bien a mi mente el Salmo 119 en esa parte, en el segundo párrafo, cuando dice con qué limpiará el joven su camino, la pregunta con guardar tu palabra, y luego el salmista comienza a decir su propia experiencia. En mi corazón yo he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Sí. ¿Cómo haría yo tal cosa? O sea, eso es lo que debe ocurrir en nuestra vida. Yo guardo en mi corazón la palabra porque ya no quiero pecar contra Dios. Hermanos, basta el tiempo pasado para haber hecho las cosas que no convienen.
ya fue suficiente, ¿no? Fueron muchos años de actuar en contra de Dios, fueron muchos años de vivir perdidamente. ¿Por qué regresamos a eso? Sujetemos nuestro cuerpo, sujetemos nuestras pasiones, pongamos en servidumbre toda nuestra vida para que Dios sea glorificado por medio de nuestra vida de obediencia, ¿no? Y no que la causa de Dios sea vituperada y vengamos a hacer el hazme reír. Mira, ese era predicador y era pastor y míralo cómo quedó. Qué vergüenza, ¿no? No solo porque seamos pastores, qué vergüenza si nosotros somos creyentes y luego, imagínense usted, ¿no? Cualquier descuido es terrible, ¿no? Nos hemos encontrado personas que de repente ya ves esas historias raras, iban en carretera, dos personas, compitiendo, y uno le echaba el carro al otro, y resulta que los dos tenían prisa por llegar. Esto es real. Ocurrió en una conferencia, iba a decir reformada, pero mejor no digo el nombre para que no lo identifiquen, ¿no? Pero entonces iban a esa conferencia y luego que llegan y resulta que fueron insultándose, compitiendo en el carro y todo, y llegan los pastores invitados para predicar. ¿Quiénes cree que eran? Eran ellos dos. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Si nos pasa a nosotros, ¿sí? Tengo una esposa que es chiquita pero picosa, ¿sí? De repente vas tú manejando y te echan el carro encima y tú volteas con unos ojos angelicales, ¿no? Sí. Acuérdate que eres pastor. Ay, gracias, Señor. Sí, gracias. No le digo así, pues, volteo con otros ojos angelicales, no estos otros, ¿no? Me explico. A veces nos ayudan las esposas, gracias a Dios por nuestras esposas, ¿no? A veces no queremos que nos ayuden tanto porque como que me dicen, quítate del volante, yo manejo. Bueno, espérame tantito, yo voy manejando, ¿verdad? Pero sí nos ayudan. No se pasen tanto. No, luego resulta que me dice mi esposa, ya te vi, estaba viendo la predicación y te estuve oyendo que hablaste de mí. Hola. Por si me está oyendo de una vez, anticipamos luego nos vemos. Entonces, ya entendimos la idea. ¿Tenía Pablo miedo de perder su salvación? El gran apóstol que nos ha dicho, ninguna cosa me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni demonios, ni la muerte, ni la vida, nada me puede apartar de él. No tenía miedo de perder su salvación. Tenía miedo de, habiendo sido heraldo, convertirse en un mal ejemplo. ¿Hablamos de padres con hijos? ¿O ya fue suficiente, no? ¿Sí? Queremos que alguno de nuestros hijos nos diga, yo sí iba bien, pero luego vi lo que estabas haciendo. Híjole, ya no le vas a poder instruir a tu hijo, ¿verdad? Ya perdió la confianza en ti, ya vio que no te conducías bien, ya vio que X. Debemos de tener cuidado, ¿no? Me explico, para no ser que reprobados. Nuestra salvación no se pierde, pero nuestro testimonio puede quedar inutilizado por nuestro descuido. ¿Me explico? Ok, entonces, 1 Corintios 3. Ay, ya no encuentro Corintios, creo que como estoy usando una Biblia que apenas está siendo educada, me cuesta trabajo. 3. Dice ahí, en el versículo 11, esta es la idea, hermanos, todo el hecho de la salvación de gracia no implica que ya no tengamos que esforzarnos, que no tengamos que dedicarnos a obrar cuidadosamente, a hacer las cosas que Dios nos dice. En el versículo 11 dice, desde el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, o sea, sobre su vida, sobre su profesión de fe. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La idea es, somos justificados, perdonados en Cristo e introducidos en un proceso de santificación a través del perdón y la justicia de Cristo, ¿no? Entonces, ¿estamos listos para qué?
No empezamos el cristianismo por las buenas obras, empezamos el cristianismo siendo salvados por la gracia e introducidos a un proceso de santificación. Entonces, dice, ya está puesto el fundamento, es Cristo, somos salvos por la obra de Él. Ahora, si alguno edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, sépalo, todos nosotros como creyentes, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque la obra será, por el fuego será probada o manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. O sea, nosotros como creyentes hemos sido salvados, dijo Pablo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si nosotros hacemos las obras, llegaremos al final. No hice hice estas cosas, pero no las hiciste con los motivos correctos. Hiciste una buena obra por interés. Le voy a ayudar a este hermano porque si le ayudo, ¿qué tal si luego se me ofrece pedirle un préstamo? Ya no recomiendo, cero préstamos, hermanos, por favor, tengan compasión de los hermanos que prestan, mejor no les pidan, ¿sí me explico? Porque luego cuando cobramos se nos enojan, entonces mejor para que nadie se enoje, mejor no pedimos prestado, ¿me explico? Entonces, si hacemos buenas obras serán probadas. Ay, hermano, ¿cómo estás? Todo será probado, nuestro amor, nuestros saludos, lo que hacemos, si lo hacemos de buena gana, con intención, con deseo, para la gloria de Dios. Todas nuestras pruebas serán puestas en el fuego. Y algunos dicen, híjole, es que ¿sí? Iba a decir de los vendedores que dice, no hombre, el otro día el cuate se pasó como un día entero ahí platicando, y luego hasta el final dice, entonces ¿qué? ¿Me compras el seguro? No, oye, ya me hiciste perder todo el día. No, pues tú lo perdiste, yo desde un principio te dije que yo no quería nada de seguro de vida. A lo mejor todavía me está esperando a ver si se lo compro. ¿Me explico? O sea, hay vendedores, el hermano se está riendo porque les vende. O sea, ya sabe que a veces hay que aguantar y aguantar y aguantar. Bueno, pues ya te lo voy a comprar por lástima, güey. Por como quieras, pero échale. ¿Sí? Te convencí de la venta, ¿no? ¿Me explico? Entonces, hermanos, a veces hacemos cosas y no las hacemos con los motivos correctos. Entonces, cuando escuchamos esto, todas las obras de los creyentes, de nosotros, van a ser ¿qué? Revisadas y probadas por el fuego. Si fueron hechas para la gloria de Dios, por los motivos correctos, con la actitud correcta. Está bien. Fue una obra hecha con la actitud correcta. Así como iba a decir los que andan pidiendo, dice, y le das un billete de a 3 pesos, muchas gracias, que Dios te bendiga. Eso fue una bendición, no, ya sabe qué fue, ¿verdad? No fue una bendición. Entonces, hermano, todo va a ser probado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Si es para la gloria de Dios. Entonces, o sea, hermanos, fíjese cómo dice, si permanece la obra de alguno, versículo 14, que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea que si hicimos la obra correcta, seremos recompensados, pero hay la posibilidad de que no lo hayamos hecho correcto, y si la obra 15, si la obra de alguno fuere quemada, ¿qué sufrirá? Pérdida de la salvación, no, pérdida de la recompensa de esa obra, ¿sí? Él empero será salvo, mas así como por fuego. O sea, no perdemos la salvación. ¿Qué perdemos? Es la pérdida de la recompensa. Dios quiere, segunda de Juan, que nosotros recibamos galardón completo. Segunda de Juan, en el único capítulo, versículo 8,
Mirad por vosotros, hermanos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. O sea, Dios quiere que nosotros no perdamos las recompensas, no perdemos la salvación. O sea, pero si todo lo que hemos hecho no lo hicimos correctamente y se va a quemar, pues perderemos ¿qué? Todo. La salvación no la perdemos. Los textos no indican que se pierda a una persona que fue salvada. Los textos indican la posibilidad de que un creyente, hermanos, la realidad es que si no hacemos las obras para la gloria de Dios, como creyentes, será pérdida nuestra recompensa, no la recibiremos. Habremos fracasado en nuestras obras y en la obtención de galardones, cosa que deberíamos haber obtenido, salvados por gracia para recibir galardones, pero si no lo hacemos con cuidado, ¿sí? No, hay un hermano querido que dice, hermanos, oremos para que lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios, porque a veces nuestros corazones no están preparados para hacer una buena obra. Entonces oremos para que lo hagamos bien, para que permanezca, para que no se pierda, hermanos, para que sea para la gloria de Dios. Entonces si lo hacemos, lo voy a hacer para presumir y para... voy a dejar este medio kilo de oro aquí, para que una pequeña ofrenda, ¿no? No, eso es para que te vean todos, ¿sí me explico? No, man. Ok, entonces se trata no de la pérdida de salvación, se trata de la pérdida de las recompensas. Ahora, el último caso, vamos muy lentos, voy muy lento. Mateo 13, por favor. Aquí el último caso que vamos a examinar, y con eso vamos a terminar porque ya se está acabando el tiempo y yo estando platicando las otras anécdotas, se me va el tiempo, ¿no? Pero yo espero que no se les olvide lo principal. No, hermano, cuéntenos la anécdota. No, hermano, la anécdota no es lo importante es que entendamos que la salvación no se pierde y que hay textos que indican que una persona puede estar autoengañada o que puede tener una pérdida de la recompensa, aunque sea la persona salvada. Pero qué triste, ¿no? Dios nos salvó para buenas obras, pero todo lo que hicimos se perdió todo. Es un fracaso, ¿no? Sería un fracaso en nuestra vida. Ahora, dice en Mateo 13, ustedes conocen la parábola del sembrador, y específicamente en la interpretación se nos dice que parte, versículo 8, cayó en buena tierra y dio fruto. Entonces, ya no estoy en déjeme revisar, en el versículo 18, no era el 8, el 18. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Noten estos próximos dos casos. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, pero no teniendo raíz, es temporal, que venida la aflicción o la prueba, la persecución por causa de la palabra, se ofende. Entonces, hay posibilidad de que la persona dice que fue sembrado así entre pedregales, no se va a amarrar, esa persona se va a convertir en una persona que va a abandonar. No es que haya sido salvo y luego abandone. Se trata de una persona que se convierte en un apóstata, que se desvía y que se sale del camino, que aparentaba haber sido salvo, pero que finalmente la persona no fue salva. Por eso cuando estamos hablando del tema de la perseverancia final, es importante, ¿no? Si no perseveramos hasta el final, hay serias dudas. Muchas personas, no, es que yo sí estuve yendo un tiempo, hice una profesión de fe y estuve como 10 años, pero después ya dejé, ya tiene como 20 años y
y no sé, ¿soy salvo o no soy salvo? Pues lo más seguro es que te hayas convertido, ya te enfriaste, ya te apartaste, estás en la obediencia del Señor. No, ¿qué podemos decir? ¿Serías sembrado entre pedregales? Sí, es que yo lo recibí con gran gozo y me entregué y di, trabajé y me esforcé, ¿sí? Y luego pasaron los años y me enfrié. Perseverancia, ¿qué? Final. Perseverancia final. El otro caso, el que fue sembrado entre espinas, es el que oye la palabra, pero finalmente el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y no tiene fruto, no da fruto, se hace infructuosa. O sea, son dos casos de personas que inicialmente aparentan ser que creyentes, pero uno es temporal, viene la prueba y se aparta, y el otro se aparta por los asuntos ¿de dónde? Del mundo, de las cosas de este mundo. No tienen una perseverancia final. No son personas que fueron salvas y luego se pierden. Son personas, sí, que nunca fueron verdaderamente salvas, tuvieron una experiencia temporal, una experiencia superficial, sí, y se convirtieron en apóstatas. ¿Me explico? Entonces, salvo las personas que están autoengañadas, ¿sí? Algunas veces perdemos recompensa, otras personas se convierten en apóstatas, son apóstatas, nunca fueron verdaderamente salvos. ¿Sí? El verdaderamente salvo, ¿qué dice? Dice el verdaderamente salvo, dice el 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y lleva fruto, y lleva a 100 por 1, a 70 y a 30. Entonces, el verdadero creyente va a llevar un fruto. Entonces, entendido este punto, vayan ustedes a Hebreos 10, porque ese es el pasaje que nos habla de las personas que se convierten en apóstatas. Dice ahí en Hebreos 10, 26. Aquí se trata de la persona que ha recibido el Evangelio, que manifiesta gran alegría, que aparentemente el Señor le ha salvado, le ha perdonado, y después se aparta. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. La persona, no podemos volver a sacrificar a Cristo por la persona que hace una profesión de fe y luego le da la espalda. Ya no sacrificamos a Cristo otra vez. Queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes son adversarios de Cristo. Los apóstatas son adversarios de Cristo. Por culpa de ellos el nombre de Dios y la palabra de Dios es blasfemado. Por culpa de ellos que vuelven al pecado, que vuelven a la miseria, que vuelven a la podredumbre, por causa de ellos el nombre de Cristo es vituperado. Son una burla del Evangelio. Nadie quiere ponerse en el chaleco de los apóstatas porque serán los más castigados. Probaron a Cristo. Dijeron por un momento que habían sido alcanzados y después lo patearon y lo menospreciaron. Entonces, el asunto dice que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual supuestamente había sido santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿No? Es terrible. La persona que se convierte en una apóstata es algo terrible. 10:39, estamos allí. Pero dice Pablo, nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición. Los verdaderos hijos de Dios perseveran hasta el final. Nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, que nos convirtamos en apóstatas, sino somos fieles para la ganancia del alma. O sea, estas personas ¿fueron salvadas y se perdieron? No, eran profesantes falsos.
¿Sí? Por eso se convirtieron en apóstatas. Son personas que dijeron por alguna razón, por conveniencia, o sea, por eso cuando decimos, bueno, ¿por qué sigues tú a Cristo? ¿Por qué te quieres entregar? ¿Por qué quieres? O sea, ¿qué interés tienes? No, es que ahí tengo un cierto interés. ¿Sí? Algunas personas, especialmente de edad juvenil, sin decir edades, es que los jóvenes dicen, es que hay una muchacha ahí. O al revés, ¿no? Es que hay un muchacho bien guapo ahí. ¿Cuál es el interés? ¿El muchacho o Cristo? No, yo sí. No, sí me gusta el Evangelio, pastor. Estoy muy interesado, estoy muy interesada, así. Y volteando a ver el interés, ¿no? ¿Dónde está el interés? ¿Por qué razón seguimos el Evangelio? ¿Se me explicó? Hay que examinar bien. Entonces, ¿por qué? Porque pudiera ser que después estemos... No son personas salvadas que se pierden, son personas que como no tuvieron una experiencia genuina de salvación y un verdadero nuevo nacimiento, es una persona que se va a convertir en apóstata. Dice 2 de Pedro 2, sin perder ahí Hebreos, vean en 2 de Pedro 2, no se trata de personas salvadas. Vea usted, el apóstol Pedro es un poco violento en su expresión. 2:20 nos dice... Ciertamente, dice, habiéndose ellos apartado, 2 de Pedro 2, versículo 20, de la contaminación del mundo, ¿no? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, aparentemente la persona había sido sacada de la condenación. Pero dice, y otra vez se envuelven en ella, en su pecado, en su contaminación, son vencidos, su postrer estado les es hecho peor que los principios. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha ocurrido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, no fueron personas regeneradas, son personas, ¿sí?, que nunca dejaron su naturaleza canina o su naturaleza porcina. Así es ilustrado, ¿verdad? No fueron regenerados, son personas que vuelven a actuar conforme a su naturaleza no renovada, no salvada. No son personas que fueron salvadas y se perdieron, son personas que nunca fueron verdaderamente regenerados. Hermano, ¿ya está entendiendo el tema? ¿Por qué insistimos tanto los ministros las marcas de la regeneración? ¿Por qué insistimos? Porque no queremos puercas lavadas ni perros que vuelvan al vómito. Queremos personas regeneradas verdaderamente, que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, si verdaderamente hemos sido sacados, ¿no? ¿Sí? Imagínense usted, aquí está la puerca lavada. O sea, un puerco vestido de frac, ¿cómo se verá en la boda de quién? En la que quieran. Llega así con sus orejotas y sus patillas ahí, tiene piernas cortas, los cerdos, ¿no? Se darían cuenta, no, el frac lo tapa, no, hermanos, no, se va a dar cuenta, le va a salir la trompota, las orejotas y sus ojotes ahí. ¿Sí me explico? Puerca lavada. O sea, la puerca lavada, si tú estás llena de cieno y la lavas y la dejas bien brillante, hasta güerita, ya que las puercas están güeritas, güerita. ¿Cómo va a actuar? Pues como puerca. La sueltas otra vez y se va a ir otra vez a donde mismo, ¿no? Al lodo. ¿Qué se necesita para que ya no vaya al lodo? Que se le cambie su naturaleza. Eso es exactamente lo que ocurre con un creyente verdadero. Dios cambia nuestra naturaleza.
Dios cambia nuestro corazón y nos hace que le amemos a Él. Ya no volvemos al lodo, nos retiramos del lodo, ya no nos revolcamos, ya no volvemos al vómito. Qué expresiones tan asquerosas con respecto al pecado. Así sucede cuando un hijo de Dios, alguien que se dice hijo de Dios, vuelve al pecado, a revolcarse en el vómito, a volver a revolcarse en el lodo. Es horrible, es asqueroso, es indigno del Dios maravilloso que nos ha salvado. No queremos hacer eso, no queremos caer en ese punto, no queremos que nadie caiga en esa posición. Por eso advertimos, no examine verdaderamente si Dios le ha salvado, ¿no? Para que no caiga en esa terrible condenación de los apóstatas. Dice Hebreos 6, por favor. Entonces, estamos diciendo, ¿la salvación es segura? Claro que es segura. La salvación verdadera es segura. Los verdaderos hijos de Dios no se pierden. El mismo tema 6.4 nos dice, es imposible. O sea, puedo ser salvo y luego me voy al pecado y regreso y hermano dice, es imposible, versículo 4. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, no podemos sacrificar a Cristo dos veces. Si tú ya profesaste creer en Él, si tú dices el Señor me salvó, el Señor me alcanzó, y vuelves otra vez al vómito, vuelves otra vez al lodo a revolcarte, es imposible. Después llorarás como Esaú, que dirás, no, quiero mi primogenitura. Es imposible. Por eso no podemos jugar con la salvación, por eso no podemos ser tibios, hay que entrarle duro a la obediencia. O sea, es terrible, dice en el versículo 9, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salvación, aunque así hablamos. Los hijos verdaderos de Dios tendrán el fruto que todos los hijos de Dios debemos de tener, ¿no? Dejaremos la práctica del pecado. El amor de Dios se perfeccionará en nosotros. Le daremos la espalda a la maldad, al pecado, a las malas amistades. Procuraremos andar en la obediencia. Entonces, hermanos, los textos, no, es que yo he visto textos donde las personas que son salvadas luego se pierden. No, hermanos, se trata de personas autoengañadas. Se trata de algunos casos donde lastimosamente algunos creyentes verdaderos llegan a perder sus galardones, sus recompensas por no portarse correctamente. O se trata de personas que parecía que eran salvas, pero finalmente llegan a convertirse y a manifestarse que no eran verdaderamente regenerados, sino que eran puercas lavadas, ¿sí? No regeneradas, y volvieron otra vez al lodo, ¿no? Al cieno. Primera de Juan 2:19. Dice el apóstol Juan 2:19, cuando estas cosas ocurren, hermanos, estas cosas ocurren en todas las iglesias. Hay personas que llegan a ofenderse y llegan a pelearse y llegan a manifestarse y uno no pensaba que eso fuera a convertirse en algo como en una apostasía, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, es que no, yo ya no estoy a gusto, es que ya no me llevo con sutano o ya no me llevo con mengano. Y entonces yo siento que esa persona es hipócrita, entonces yo no tolero la hipocresía en la iglesia, entonces me voy. ¿Quién es la persona que está mal? La que se va, la que no persevera.
Dice Primera de Juan 2, versículo 19, para que no nos engañemos, ¿no? Dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros, ¿no? Es terrible. ¿Por qué se fueron? Porque eran personas no regeneradas. Pudieran, casi siempre la acusación, hermano, hemos platicado eso tantas veces, que sucede en algunas de nuestras iglesias han sucedido, algunas veces no platicamos todas las cosas porque no son de edificación, pero hermanos, muchas personas se van de las iglesias bajo un argumento, dicen, me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas de la iglesia? Dice, me voy porque no hay amor. Hipócrita. ¿Sí? Siempre lo hemos dicho y lo repetiremos. ¿Sí? El amor no se pide, el amor se da. Somos llamados a amar. O sea, todas las personas que llegan a las iglesias a pedir amor, mejor que se vayan, no nos hacen falta, que se vayan. Queremos personas esclavos, servidores, que se entreguen, que no piensen en sí mismos, que tengan el sentir de Cristo, que estén dispuestos a sufrir la ofensa, a correr la milla, a llevar la carga, lo que sea necesario. Por amor a Dios, por amor a Cristo. La salvación que Dios nos ha ganado es tan maravillosa y tan grande que vale cualquier ofensa. Pudieras insultarme, pudieras ofenderme, no me importa. Cristo sufrió ofensas, reproches sin fin. Y nosotros no somos capaces ay, no, es que no, yo no soporto ni que me vea esa persona, que no se acerque a mí. O sea, hermanos, por favor. No tenemos el sentir de Cristo. Hay que estar con la disposición de perdonar, de perdonar todo, hermanos, todo. No importa lo que sea, no importa lo que venga. O sea, y esto es lo mismo para qué, es lo mismo para los matrimonios, es lo mismo para nosotros. ¿Qué matrimonio puede durar si no estoy dispuesto a perdonar a mi esposa? O si no estoy dispuesto a perdonar a mi esposo, no va a durar. ¿O los dos son perfectos? No, hermanos, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra esposa va a fallar, nuestro esposo va a fallar. No, entonces mejor no nos casamos. Hermano, ¿qué vas a encontrar en el matrimonio? Siempre hablamos nuestra ilustración. Ya sabe, el hermano Omar le gustan las lijas del 60. O sea, nos estamos lijando. La lija del 60 es esa que tú le tallas así sobre el carro, sobre la pared, y deja las rayas así como los gatos. Es la lija del 60. Está roja, así, tiene unas piedras salientes. Si te la tallas aquí te hiere, te lastima. ¿Sí? ¿No está oyendo mi esposa? Así soy yo con mi esposa. Ella es como del 180, como del 2000, ¿no? Ya cuando vas a pintar el carro le tallas con una de a 2000 para que quede así, y ya queda como una maravilla de brillante, ¿verdad? Ella es el 2000 y yo soy el 60, 50 a lo mejor, ¿no? El hermano Cristian se ríe porque él es como del 40. Hermanos, nos lijamos unos a otros, hay que entenderlo. Dios nos ha dado la esposa que nosotros necesitamos. Es inútil discutir, es inútil, es la persona que Dios nos ha concedido para que nuestro proceso de santificación se realice. A veces nos tocan a las esposas, a veces les tocan lijas como de 120, felicidades. Porque casi los más somos como del 40, el hermano Gallagher también se nota como del 40. Luego le preguntamos a Cintia. Hermanos, el hermano Gerardo como que quiere levantar la mano. Hermanos, así somos rasposos, ¿sí? Somos rasposos. Y nuestra esposa también, aunque sea como del 2000, a veces como que sí nos deja un rayoncito por ahí, ¿verdad? Y luego que nosotros somos
como los garritos de Tonalá, ¿no? Frágiles y sentidos. Con cualquier cosa nos ofendemos. Hermanos, si no estamos dispuestos a perdonar, a reconciliarnos siempre, pues ¿para qué nos casamos? Si no estamos dispuestos a ser como Cristo, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué decimos que somos creyentes? Si no estamos dispuestos a soportar ni a los débiles ni a ninguno, pues hay que estar dispuestos a soportarlos. ¿A cuántos? A todos. Con la ayuda de Dios. De nosotros mismos no podemos hacer nada. Es Dios obrando en nosotros, hermanos. Entonces, nosotros no quisiéramos que las personas retrocedieran y no quisiéramos que ninguno de nuestros queridos hermanos y hermanas retrocediera en el camino, pero estas cosas sucederán. Y cada uno de nosotros debe estar dispuesto siempre a decir, bueno, si la persona retrocede, cercana o lejana, yo voy a perseverar hasta el fin, ¿no? Ese debe ser la determinación de cada uno de nosotros. No quiero convertirme en un apóstata, no quiero convertirme en un autoengañado, voy a ponerme a ser un cristiano serio, porque no quiero perder mi galardón, mi recompensa. Hermanos, no merecemos nada y nuestro Dios es maravilloso, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha reconciliado y todavía las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas van a ser recompensadas. Qué Dios tan bondadoso, ¿no? Digno de todo honor y de toda gloria. Continuaremos la próxima semana, hermanos. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre. Tú eres bueno con nosotros, que somos pecadores, Señor. Te suplicamos, Padre, que muevas nuestros corazones y nos ayudes a humillarnos, Padre. Nos ayudes a arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestras ofensas en contra tuya, Padre. Porque no somos limpios, no somos santos, hemos pecado contra ti, Señor. No somos dignos de ser llamados tus hijos, Padre. Te pedimos que nos mires a través de tu Hijo Jesucristo y te damos las gracias en Él, Padre, porque Él fue castigado por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y Él obró una justicia perfecta por la cual tú nos recibes, Padre. Ese es nuestro escudo, esa es nuestra fuerza. En Cristo solamente podemos allegarnos a ti, Señor. Así lo reconocemos. Y te rogamos que tu poder y tu gracia sigan enseñoreándose sobre nuestras vidas para caminar en el proceso de nuestra santificación y para andar en esas buenas obras que tú trazaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Ayúdanos, Padre, a obtener los galardones, ayúdanos a ser útiles en tu causa, en tu reino. Curte nuestra piel, Señor, curte nuestras almas para resistir todas las cosas, Señor, sabiendo que estamos armados del mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a estar dispuestos a soportar todo, Señor, como Cristo llevó nuestras cargas y nos libró de la eterna condenación. Ayúdanos a dar nuestra vida por la salvación de otros, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y Padre, ayúdanos a perseverar en el trabajo de la iglesia, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Pedimos que recibas nuestro ruego, Señor, y te damos las gracias por la advertencia y el llamado que tú nos haces, Señor. Confírmanos en tu camino y concédenos más gracia para la perseverancia final, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.